Aquí estamos de vuelta. 166 años cumple la independencia dominicana este 27 de febrero y desde 1844 son muchas las versiones ofrecidas sobre este importante hecho histórico. Al día de hoy prevalecen varias contradicciones serias entre los historiadores dominicanos en torno a la gesta patria y Edwin González conversó con varios de ellos para ofrecerle a ustedes las diversas posiciones en este interesante reportaje. El relato de la historia independentista dominicana, enseñado en las aulas de la República, contiene muchos episodios oscuros y da honra a algunas figuras manchadas, de acuerdo a importantes críticos. Es un sector, en consecuencia, que le conviene tergiversar los hechos, opacar algunas grandes figuras, crear incluso conflictos entre unas figuras y otras, para hacer la historia dominicana un poco más oscura. Y yo diría que se trata de una visión perversa y negativa de la historia nacional. Nuestra historia patria no es una auténtica historia, ya que está llena de falsedades, vacíos, mitos y leyendas, dijo antes Juan Isidro Jiménez Grullón en su obra El mito de los padres de la patria, libro también lleno de cuestionamientos sobre el grado de patricios otorgados a Francisco del Rosario Sánchez y a Ramón Matías Mella. Nosotros, ¿no?, una media isla, nos damos el esplendor de tener tres padres de la patria, porque sencillamente para 1891-93 la tiranía lilicista se interesó en socavar la primacía de padre de la patria que le corresponde a Duarte. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué esto? El ganador del Premio Nacional de Historia 2005-2006, en la actualidad es uno de los principales defensores del mérito exclusivo de Duarte como padre de la patria dominicana. En un momento concreto se dice que Lili dijo que no, que había que establecer la tríada porque no podía remover el altar para que no se le cayeran los santos. Juan Pablo Duarte para mí es el único padre de la patria. Los demás son próceres. Incluso yo escribí una biografía, Mella, biografía de un prócer, y ahí yo lo reivindico históricamente como un prócer de la República. El catedrático es uno de los defensores de la figura de Ramón Matías Mella, el más destacado militar de la Sociedad Secreta La Trinitaria, creada por Duarte con fines independentistas. Mella fue el mismo que en 1853 visitó España enviado por el presidente Santana en busca de un protectorado para República Dominicana, llevando en sus manos un documento que, entre otras cosas, decía lo siguiente: España es la legítima propietaria del territorio de la República Dominicana. Mella se identifica con Pedro Santana, pero él rompió con Pedro Santana. Cuando Pedro Santana mandó la carta a la reina Isabel para anexar el país a España, él le dijo: mi general, hasta aquí llegó la relación mía y suya, y a partir de ahí empezó a combatir la anexión. Los hechos históricos por los cuales algunos han llamado traidor a Francisco del Rosario Sánchez, según Juan Isidro Jiménez, superan con creces los errores de Mella. Se sabe que osciló entre las corrientes de los anexionistas Santana y Báez, provocando el enojo de Duarte, e incluso firmó un documento que ofrecía a Francia la península de Samaná perpetuamente. Para los analistas de su vida y aportes a la independencia y la restauración, su martirio bajo el fuego de los fusiles de Santana, el 4 de julio de 1861, lo reivindicó como prócer nacional. Entonces él se estaba apartando. Ese acto del cercado, que lo podemos juzgar como un sacrificio, porque él sabía que era poco probable que tuviera éxito, pero él lo aparta de la trayectoria baecista. La figura del principal ideólogo de la independencia, Juan Pablo Duarte, no escapa a la crítica de algunos investigadores. Esa discusión se realiza a finales del siglo XIX, obviamente que entonces comienzan a decirle que Duarte no tuvo el arrojo, la valentía, que estuvo en el exilio, que no estuvo presente la noche del 27 de febrero, y en cambio sí Mella y sí Sánchez, y que en el caso de Sánchez dio la vida.
En algunos relatos de la vida de Duarte, unos meses antes de la gesta del 27 de febrero, para unos pocos se presenta a un Duarte que evitaba el combate. Creo que sabiendo la noticia de que ya Riviere estaba a las puertas de la ciudad, pues pasa a la clandestinidad y se mueve en la ciudad de noche, se va cambiando de sitio, y al final ya asediado, cuando lo están pisando los talones, entonces sale en un barco hacia San Tomás. Sin embargo, a juicio de otros, la partida del patricio tuvo una válida justificación. Pero hay que entender lo que era el ser perseguido en la ciudad de Santo Domingo, con una población que no alcanzaba los 15.000 habitantes, con unas fuerzas militares que prácticamente controlaban absolutamente el más mínimo movimiento de todas las familias dominicanas. Mas su escape de la muerte se prolongaría hasta después de proclamada la independencia del gobierno haitiano, lo que muchos no le perdonan, aunque otros intentan explicarlo. Y es que Juan Pablo Duarte, cuando retornaba desde Venezuela, sufrió en Curazao un acceso repentino de fiebre palúdica y la naturaleza pudo más que su sentimiento y fervor patriótico. Por la ausencia de Duarte en la mayoría de las batallas que reafirmaron su propósito de un país soberano, se ha escrito además que el patriota creador de la filantrópica no era un hombre dado a las armas. No, mira, yo creo que es un error también. Duarte era miembro de la Guardia Nacional. Incluso siendo muchacho muy joven y formando la Sociedad Secreta de la Trinitaria, conformó un lugar para que la gente aprendiera a utilizar las espadas y las armas también. Hay quienes aseguran que adversarios del autor del famoso juramento trinitario siempre le impidieron destacarse en el campo de batalla. Cuando Duarte le está planteando a Santana atacarlo, a Riviere, Santana cabildea para que retiren a Duarte, y Duarte es retirado. En medio de todas estas sombras, estudiosos consideran innecesario que el país tenga padres de la patria. Principal autor de una independencia no lo es nadie, es decir, o único. Los procesos de independencia son complejos, en los cuales participa el pueblo, la clase media y la clase dominante. Que yo creo que no existen lo que se puede llamar padres de la patria, sino que los resultados son producto de movilizaciones sociales e históricas. Inclusive la celebración de la independencia dominicana ha tenido interesantes cuestionamientos. Y el 27 de febrero se produce un alzamiento de un sector de los trinitarios, eligen inicialmente una junta central gubernativa encabezada por Sánchez, pero a las pocas horas hay una negociación con los conservadores y es electo presidente de la Junta Central Gubernativa Tomás Bobadilla Briones, que era un sinvergüenza. Es muy cuestionable aceptarla como una primera independencia real, pero la formalidad es esa, y se ha quedado así, esa es la tradición, se nos hará difícil borrarlo, pero en contenido histórico, la restauración es el acontecimiento más grande de la historia nacional. Los datos y episodios citados en este trabajo no son los que han prevalecido en el devenir de la historia de República Dominicana, pero conviene seguir conociendo la otra historia de una nación que a más de siglo y medio de la proclamación de su independencia aún no es soberana ni independiente.